este es el poder, la punta es donde hay pocos y conocimiento es al revés. Nosotros tenemos nada de conocimiento y la élite tiene todo el conocimiento. Además, nuestro conocimiento es fraccionado, caleidoscópico, donde nunca podemos entender qué es lo que verdaderamente está pasando. Porque tenemos muchísimos datos, muchísimos nombres, muchísimo de todo, pero no somos capaces de ponerlo en pie porque nos enseñaron a hacerlo al revés. Y la élite tiene su conocimiento mosaico. O sea, hace muchos miles de años. O sea, había pseudo sacerdotes, curanderos, luego su círculo se expandió debido a la expansión de la gama de tareas. Es decir, a la élite, nivel por debajo de los sacerdotes y prioridad de Sion, se les da un conocimiento fragmentado, solamente lo que ellos necesitan para hacer su trabajo siendo la élite. O sea, un físico sabe de física, un contable sabe de los números, un actor de actuar. O sea, como hace su trabajo, por lo tanto no tiene un conocimiento holístico. Y la élite, igual en gran parte como la muchedumbre, tiene un conocimiento defectuoso de este conocimiento, es troceado a propósito. El centro de control con pretensiones de esta dominación mundial se formó en el Antiguo Egipto. ¿Por qué en el Antiguo Egipto? Porque Egipto de esa época era un gobierno franja. Si te miras el mapa del mundo, o mapa de Egipto, tú tienes, o sea, de izquierda a derecha hay una franja pequeñísima de tierra fértil al lado del Nilo. Y después el resto es desierto. Entonces, en esta pequeña franja, todo el mundo busca su felicidad, pero no hay suficiente felicidad, porque no hay espacio fértil para todos. Y la tensión social es excepcionalmente alta, ¿y quién se suponía que iba a resolver los problemas de la sociedad? Entonces, ¿quién gobernó a Egipto? Faraones, no, faraones eran unos niñatos malcriados. Los verdaderos gobernantes de Egipto eran el antiguo sacerdocio. O sea, había 22 eurofatos, o sea, rango dentro del sacerdocio. Lo que traducido significa leer el destino o predecir el futuro. Y son ellos, eran los guardianes del secreto de conocimiento hermético. Que estos sacerdotes heredaron este conocimiento de la antigua civilización de Atlántida. Mis estudios que me dieron una serie de números matemáticos y uno de ellos había un investigador que había dicho que estaba en los ángulos de la pirámide, era el número E. El número E es, si coges una cuerda o un collar por los extremos, te hace una catenaria y esa catenaria está definida por el número E, que es un número de crecimiento infinito. Bien, ¿qué ocurre? Se me ocurrió probar con el número E porque era la primera cifra matemática que me permitía llegar hasta arriba. Me refiero al diámetro de la esfera, ¿no? Eran 2,7183 codos reales, que esto es el equivalente de 1,42 metros. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que al poner una esfera de esas características, tenía que cortar una pequeña porción de la cima de la pirámide, con lo cual se generaba una plataforma sobre la que se apoyaba la esfera. Cuando medí la plataforma, me sorprendí, me di cuenta que era el número pi. El perímetro era 3,14,2. Por tanto, estábamos hablando paralelamente del número pi y del número e. Y me dije, bueno, igual voy por buen camino. Pero claro, no dejaba de ser una suposición. Antes ya había dado la inclinación a la pirámide, que ahí tuvo una importancia esencial la presencia de un número que era considerado famoso en la antigüedad, el número 432.
no es otra cosa que 6 al cubo multiplicado por 2, es decir, 6 por 6 por 6 por 2. El 432 con dos ceros detrás lo tiene usted en su reloj, porque 43.200 son los segundos de 12 horas. Y resultaba que los egipcios dividían el día en 12 horas de luz y 12 horas de sombra, de oscuridad. Por tanto, ese número 432, que enlazaba directamente el monumento con el sistema sexagesimal y además lo enlazaba con la duración del día solar, fue el que me llevó a establecer la inclinación de la Gran Pirámide en 432 por 432 segundos de arco, es decir, 432 al cuadrado segundos de arco. Y eso encajaba perfectamente con la definición que habían dado. Históricamente, a partir de la medida de los bloques, con más o menos un segundo de arco de diferencia, y perdón, un minuto de arco debe ser, eso es un minuto de arco de diferencia, y eso me daba exactamente 51,84 grados. Esa fue la primera constatación de que iba por el buen camino. La segunda fue ese nexo entre la esfera de diámetro ECO2 reales y la plataforma de perímetro 31416, 314.2, estaba de este orden. Y entonces, una vez la tuve montada, se me ocurrió, lógicamente, pedirle, oiga, señora Pirámide, ¿y usted qué superficie tiene? ¿Qué me dirá con esto? Bueno, el resultado que me salió, contando toda la superficie vista de la pirámide y del zócalo, me llevó a fregarme los ojos y a repetir varias veces la comprobación, porque inicialmente me era muy difícil de creérmelo. La superficie en codos reales cuadrados fue 314.159,27. Eso representaba 100.000 veces el número pi con 7 cifras decimales. Claro, a partir de ahí, ¿qué hice? Pues me fui de inmediato a mirar la historia de las matemáticas. Y si primero me había sorprendido, después me sorprendí mucho más. Yo ya sabía algo, sabía que Arquímedes, pues 2000 años más tarde, más o menos, un poco más de 2000 años más tarde, había definido el número pi con una aproximación entre 3,1409 y 3,1428, me parece recordar. Con lo cual el 3,1416 está más o menos en el centro, pero más o menos. Arquímedes, más de 2000 años después, no había sido capaz de definir el tercer decimal del número pi con exactitud. Y estos señores nos ofrecían 7, pues 2000 años antes. Entonces, claro, me dije, ¿y en qué momento la ciencia matemática pudo alcanzar ese nivel de exactitud en el número pi? Pues tenían que pasar 4000 años desde la Gran Pirámide para que los matemáticos consiguieran este nivel de precisión. Claro, eso me rompió todos los esquemas y me dije, ¿de dónde sacaron los egipcios, de los que se dice que no conocían o no usaban la rueda en el Imperio Antiguo? ¿De dónde han sacado los egipcios el número pi con 7 decimales? Porque el jurado aprobó toda su investigación, que es científica, y no solamente eso, como él dijo, matemática, geometría, astronomía, geodésica, pero también es histórica y mitológica, lo cual También. engloba, digamos así, un metalenguaje que utilizó esta antigua civilización. Por favor, continúe. Desde tiempos que el triángulo central de la Gran Pirámide, formado por la altura, la semibase y la apotema, es decir, el corte por el centro de la pirámide, da un triángulo. Si coges la mitad del triángulo, resulta ser que la base estaba, imaginemos que estuviera proporcionada con el número 1, la altura estaría proporcionada con la raíz cuadrada de phi, que es 1,27,2, y la inclinación, es decir, la apotema en el centro de las caras, la inclinación en el centro de las caras, sería proporcional con el número phi, con 1,6180. El número phi es el número de la belleza. Ha sido llamado la divina proporción por una razón, porque los Fibonacci, ¿no es antiguos, cierto?
Fibonacci, para que la Efectivamente, gente entienda. efectivamente. Efectivamente, la serie de Fibonacci es la que permite definirlo, porque si nosotros escribimos un 1, lo repetimos y luego sumamos los dos números, tendremos un 2. Si ahora sumamos el 2 y el número anterior, tendremos un 3. Si hacemos lo mismo con el 3 y el número anterior, tendremos un 5. Y así sucesivamente tendremos el 8, el 13, el 21, el 34, el 55, el 89, el 144, el 233. Bien. Si, por ejemplo, ya cogemos el 233 y lo dividimos por el número anterior, que es el 144, ya nos empieza a ofrecer 1,6180, que además es un número geométrico. Voy a intentar hacer con los dedos. Imagínense un cuadrado. Ese cuadrado lo partimos por la mitad y cogemos este centro de aquí y lo unimos con el vértice y lo abatimos. Esta medida de aquí respecto de esta de aquí, si la altura del cuadrado era 1, esta es 1,6180. Está explicado en mis libros y lo pueden encontrar. Como los arquitectos desde siempre hemos intentado hacer arquitectura que esté asociada al cosmos, estoy hablando de la gran arquitectura, por descontado, los arquitectos egipcios pusieron en la estructura central del monumento la proporción 1 raíz de phi. El número phi tiene propiedades matemáticas muy divertidas. A partir de ahí me dije, bueno, pues, ¿y si hay un código detrás de la lengua griega? Porque como los griegos no tenían numeración arábiga, le daban, las letras las formaban los números los formaban con una letra seguida de un apóstrofe. De tal manera que la alfa era el 1, seguido de un apóstrofe, la beta el 2, lo digo mal, la alfa seguido de un apóstrofe era el 1, el 2 era la beta seguido de un apóstrofe, la gamma era el 3, la gamma seguido de un apóstrofe era el 3, y la omega seguido de un apóstrofe, que era la última, era el 800. Y me dije, bueno, pues vamos a investigar, a ver si hay un código detrás de los números 888 y 892. Y tanto que lo había. El 888 responde a un dios uno primigenio que está documentado como Neterwa o Nezerwa, que significa Dios uno, en el cuarto milenio antes de Cristo, en Egipto. Y hay una serie de investigadores del Antiguo Egipto que opinan que esencialmente la religión egipcia, precisamente por esta cosmogonía que contiene, por esta cosmogonía y a la vez cosmología, la religión egipcia tiene unas raíces monoteístas muy importantes que salen en la 18 dinastía con el faraón Ajenatón, el faraón hereje, que introduce el culto a Atón, el dios sol, como dios único. Entonces, claro, vamos a ver, se me dirá, oiga, pero si no eran politeístas estos señores. Sí, claro, pero es que la mayoría de las divinidades que tenían eran divinidades locales. Lo cual no quiere decir que no hubiera una divinidad única previa, al menos en su antecedente histórico. Esa divinidad única correspondería al número 888. Porque el número 892, que es el otro número que aparece, es el número que responde a la palabra Atlantis, la Atlántida.